Aquí estamos. Saludos, señores. Saludos, señores. Este es el sol de la tarde. Esta es RCC Media. Son las 2:38 minutos. 2:38 minutos aquí en RCC Media y en todo el país. Habemos census. ¿Census? ¿Habemos census? Ah, pero el de Roma. Casi census. Habemos censo. Sí, census. ¿O census? Census, se puede decir census. Sí, pero... Sí, habemos census. Puro latín. Puro latín. Y en Roma también. No, porque aquí es en Roma. La misma población, que... Somos 10.728.000. Sí. 728.000, pero a mí no me contaron. 28.001 porque a mí no me contaron. Ni a mí tampoco. Ni a mí. A mí no me preguntó nadie. No, Ahora pero resulta que hay más hombres que mujeres. No sí, Claro. Sí, claro. 5.437.095 hombres. Espérate, no, mentira. No, son más mujeres. Espérate, ¿por qué está? Siguen más. Y 5.322.933 hombres. Sí, hay más mujeres todavía. Todavía hay más mujeres. ahora, escaso margen. Domingo, con relación Bajo la a los cuestionamientos que hay, se me ocurre ahora recordando en torno a el aparente no crecimiento tan rápido como uno esperaría que tiene la población. Recordemos que hay muchas, y lo he leído en varios periódicos, hay muchas publicaciones que refieren un éxodo de dominicanos de alrededor de 50, 80 mil personas al año. Cuando tú coges 50, 80 mil adultos de más de 18 años que se están yendo anual, lo multiplica por 10, en realidad tú has expulsado 800 mil personas de la República Dominicana. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta también, porque hay una migración muy alta. Lo que sí me deja pensando, contrario a lo que yo siempre creí de que lo que eran los censos, a diferencia de las encuestas, fue la declaración de la directora Miosotti Rivas de la ONU, que señala, cito comillas, el censo es un proceso estadístico, no un conteo exacto. Una estimación. Entonces, bueno, yo pensé que era un conteo. Hasta hoy yo pensé. Yo pensé que era un conteo y no una estimación, porque estimación entonces no un conteo exacto, para eso está en la encuesta. Debe ser una estimación porque hay muchas personas que no fueron censadas. Entonces, pero bueno, están las que se censaron y esa... Sí, pero hay un relleno por obligación. Pero lo que debe haber ahí, Ivonne, es un margen de error concebible. Claro. Y entonces se le sumaría el margen de error. El margen de error sería, bueno, el error de muchas personas que no fueron, censadas. Lo que pasa es que supone que deberían ellos tener también muy claro qué cantidad de población. Por la cantidad censada se supone que no hay un margen de error a considerar, a no ser que sea algo mínimo. Hace 13 años del último censo. Sí, 2010. 13 años. Entonces, en 13 años no crecimos nada en términos de población. Un 10%. Población, un 10%. Hemos expulsado población a 50 mil personas. El mundo creció 30 hasta 40 y nosotros solamente 10%. ¿Y en qué ítem está la población extranjera? ¿Está diferenciada? No sé si no está identificada. No sé. Tienen que medirse porque si van casa por casa. Está por encima de los 3 millones. Está por encima de los 3 millones. Pero la parece contaron, que escuché. ¿Cuánto fue la cifra no que la nos dio? contaron. Porque si en esa cifra estamos todos. Se jodió esta vaina. Entonces, eso está muy mal contado. ¿Por dónde anda? 1 millón y pico de personas. No lo conté, lo contaron. Yo escuchaba es que todo es estimación. No, pero yo creo que el hecho de que nosotros, que tenemos medianos niveles de información, estemos haciéndonos en el aire esta pregunta, es la base que nos permite decir cuál es el verdadero problema del censo, que ha sido desde julio del año pasado un problema de comunicación estructural y radical. O sea, ha habido problemas, que tengamos estas dudas, que no sepamos si contaron o no contaron los inmigrantes, no es un mea culpa que yo tengo que hacer. Es un problema de la ONU que no ha comunicado fehacientemente, que dijo que en el primer trimestre de marzo, léase, que cortaba el 31 de este año, iban a entregar el informe preliminar y lo entregaron hoy, aunque lo dijeron el 1 de abril. Entonces ha habido retraso, hay falta de comunicación y de parte de la ONU, ellos entienden que todos nosotros tenemos que manejar la terminología de la estadística. Y no es así, no sabemos. Tú sabes tienen que comunicar tú mejor. sabes qué es lo malo de todo esto. Que con ese dato que tenemos hoy, habemos census, como dijo Domingo,
supone que de ahí se van a construir todas las políticas públicas del país. Se supone que de ahí tú vas a construir la política pública de educación, las políticas públicas de salud, la política pública eléctrica, de desarrollo turístico, empresarial, de todo. Y tú vas a partir de un sesgo gigante, o sea, todo lo que tú diseñes en base a este censo, sin tú ser un especialista estadígrafo, ¿verdad? ¿Qué se dice la palabra? No hay que ser un estadígrafo para saber que se va a partir de un sesgo cada vez que se haga una propuesta de política pública. Claro. Porque parte de una base errónea. Lo que pasa es que aquí, y esto hay que decirlo con dolor, y yo no lo quiero decir por parecer el más radical, como muchas veces parezco, pero aquí no se construyen políticas públicas. Aquí hay un presupuesto de ingreso y ley de gastos públicos, pero políticas públicas real no. Aquí se gasta dinero. Aquí se gasta dinero en salud, se gasta dinero en educación, se gasta dinero en infraestructura, pero no son políticas públicas, porque las políticas públicas tienen un objetivo y se evalúa su impacto y el resultado. Aquí incluso, señores, el impacto de lo que hace el Estado Dominicano tiene que medir los organismos internacionales, porque aquí no hay estructuras de evaluación. Aquí se evalúa, se hacen algunas evaluaciones porque el Banco Central tiene que ofrecer informaciones a organismos internacionales. Correcto. Que no puede evadirlo. Y entonces tiene que darles información. Y lo otro es, como el gobierno del mundo es el sistema financiero, el Banco Central tiene que manejar datos fehacientes, eficientes sobre el sistema financiero. Y se hacen una serie de proyecciones, pero aquí todo lo que se hace es en base a proyección, porque si aquí se evaluaran políticas públicas, la idea del desastre... Domingo, pero se dejó de evaluar. Te voy a decir por conocimiento propio. Yo recuerdo que en el 2012, 2013, 2014 alrededor, se instauró el sistema de metas presidenciales desde el Estado. Y todo proyecto económico, social que se hacía desde el Estado tenía que tener sus objetivos, sus propuestas, su diseño y también tener su medición. O sea, era obligatorio medir. Y déjeme decirte que sí funcionaba a tal grado de que cuando se hacía la reunión de metas presidenciales tenían que ir los ministros obligados. Y cuando decían que había reunión de metas presidenciales, los ministros en las instituciones públicas andaban con el cosita chiquitico, como se dice en el campo. ¿Sabe por qué? Porque tenían que llevar los resultados y los datos y los soportes. No es Félix. Si tú decías, por ejemplo, mira, el analfabetismo se redujo en un 1%, tienes que llevar cuánto tú alfabetizaste y llevar los soportes y los diplomas, la copia de los diplomas. Ese sistema se instauró por alrededor de unos 8 años. ¿Continúa el sistema de evaluación de lo que se hace, de las políticas públicas? No lo sé. Félix, pero sí había. El tema es, lo que dice Domingo, va más allá de porque el Estado incluso le dio la espalda a su propio instrumento macro de planificación. El Leonel Fernández hizo una política nacional, una estrategia nacional de desarrollo, y el primero que le dio la espalda fue el gobierno de Danilo Medina, esa estrategia nacional de desarrollo. Y nadie, el Estado no le hace caso a su propio instrumento de planificación intergeneracional. Y eso es gravísimo, porque el problema es que tú te tienes que medir contra ti mismo, no contra la coyuntura de un hecho o de una administración puntual, sino de un proceso que se formuló independientemente con su luz y su sombra. Porque se lanzó a tal pero no había ningún sistema de evaluación. Mira, una cosa es, mi querido, que los encargados departamentales lleven informaciones. Exacto. Es una cosa, y otra cosa es el desarrollo de políticas que definan logros o fracasos medidos. Y yo te puedo asegurar que nadie, ni del gobierno pasado, ni de este gobierno, puede decirme a mí, mira, la política de desarrollo de este gobierno en salud fue esta. Y nosotros logramos esto o no logramos esto. Mira, tú se lo preguntas, ¿cuál es el último ministro de salud del gobierno del PLD? Sánchez Cárdenas. Mi amigo. Tú lo traes ahí y le dices, ¿cuáles fueron las políticas que ustedes desarrollaron en salud y qué lograron?
Mira, y yo te aseguro que no sabe decirte nada. Te puede decir, mira, nosotros bajamos la mortalidad materna de tal punto a tal punto. Teníamos el compromiso con la Organización Mundial de la Salud de bajar la mortalidad infantil de tal punto a tal punto y la bajamos. Pero eso no es una política. ¿El cómo? Oye, una política es un plan global, integral, que pretende impactar en un sector determinado para lograr un objetivo definido. Y entonces, y tiene un alcance de tiempo, claro, y una estructura de financiación. Y entonces tú defines en esa política el esquema de evaluación y la temporalidad de la evaluación. Entonces, tú me puedes decir, bueno, mira, en la política de salud nosotros, en mayo del 2019, habíamos logrado tal cosa. En septiembre, tal cosa. En diciembre, logramos cumplir el 80% de la meta. Mira, si eso estuviera registrado en este país fuera un país moderno, tú vas a buscar esas estadísticas y tú no la encuentras en ninguna parte. Y si la encuentras con un nivel de subregistro que cualquier organismo internacional que fiscalice esa área te dice, tiene un subregistro de un 15%, República Dominicana en tal vaina. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? República Dominicana no sabe cuántos haitianos hay aquí. Pero ni que pensar en la política pública para el tema migratorio. Oye, aquí no se ha resuelto el tema, ni siquiera de la escasez ni de lo agua. Quieren contar. De la escasez de agua potable para el consumo humano, ni para ningún tipo de consumo. Oye, de agua potable aquí no ha habido una política pública que se registre, que se le dé seguimiento, que se planifique. Que estamos hablando ya de una situación extrema. Está haciendo un levantamiento, a mi parecer, eficiente en esa materia que tú dices del agua. Camaño. Claudio. Sí, Claudio. Tiene unos estudios realmente, ahora con sí, un departamento, una entidad que es de reciente creación, que ahora se está tratando de implementar. Pero aquí por años, ni siquiera, desde Balaguer hasta la fecha, aquí no tenemos ni siquiera idea. Ahora con el para tema, poner el caso más extremo, Graeme, ahora porque, con el tema turismo. Mucho menos un tema migratorio que está complicado. Ahora con el tema turismo también se le está dando un seguimiento importante, porque hay metas, ¿verdad? Que tenemos que alcanzar los 10 millones de turistas. A eso se le está dando un seguimiento. ¿Qué otro tema? Con todos por ejemplo, no, pero estoy hablando, yo estoy hablando de política. De la política de Estado en general. Por ejemplo, de política en cualquier sector. De políticas públicas. Las políticas públicas, correcto, pero para que la gente no se nos confunda. Pero en turismo, ¿cuál es la política pública de turismo? El objetivo de lograr 2 millones de turistas, 4 millones, eso no es política pública. Política pública en el caso de turismo tiene que incluir, mira, para que tú tengas una idea, tiene que incluir la sostenibilidad medioambiental del turismo, tiene que incluir la proyección de la demanda de infraestructura, la proyección de la demanda alimentaria, tiene que incluir la seguridad para el turista, tiene que incluir el acceso, tiene que incluir la diversificación de la oferta turística, tiene que incluir la seguridad, el tipo y los distintos segmentos de paquetes turísticos que se van a ofrecer, tiene que incluir un plan de manejo de los tours, de los tour operadores, un plan de manejo de los ferries. Mira, salud, fitosanitario, una política de turismo tiene que aquí no la saben ni siquiera estructurar. Oye, te lo digo yo que conozco política de turismo de otros países y que me he dedicado a conocer políticas estructurales. Aquí creen que política de una vaina es decir, voy a sembrar 10 millones de tareas de plátano. Eso no es una política, eso es una acción. Ese puede ser hasta un eje de una política. Claro.
Pero aquí se entregó sin ningún tipo de compromiso lo que llaman de que la rectificación técnica de 8 productos agrícolas. A lo loco. Y eso podría hacer descalabrar definitivamente el país. O sea, la desgrabación en tú que manejas el tema del DERECAFTA. Pero el arroz el año que viene ni se sabe qué va a pasar. ¿Entiendes? Mira, entonces cuidado, ni siquiera, yo te estoy diciendo. Que los mismos que negociaron el DERECAFTA son los mismos que están negociando ahora. Sí, pero en el medio hubo 16 años, no se hizo nada. Pero estamos hablando de casos que son extremos, porque si nos vamos a ver todas las políticas públicas pero casos puntuales, señores, que nosotros deberíamos de tener claro la aplicación de política pública. Oye este dato del censo, que hay un total de 4.818.619 viviendas. Bueno, a cualquier cosa donde vive una gente se le dice vivienda, pero vamos a suponer, si el censo da 10.700.000 y aquí la media de población por vivienda son 3 personas. No más. No, que 5. Dice Oxfam en su último levantamiento que el 71% de las viviendas aquí son vulnerables. Sí. Vulnerable es una palabra vía Covacha, Rancho Viejo, de Tabla. Aquí hay proyectos de electrinización. Piso de tierra por cemento. Ahora, si hay un subregistro. No, pero me gusta la línea de Grimer, porque Grimer va a ser una estimación. Es una estimación real. Si tú le metes que en promedio son 5 personas. Por vivienda. Claro, hay viviendas que no están habitadas, pero no es el porcentaje mayor. Y tú le metes 5 por 4, son 20. O hay un subregistro de vivienda, o hay un mal conteo de la población. Uno de los dos te equivocas. O hay un subregistro amplísimo de vivienda, de 4.018.000, o 418.000. O hay un subregistro de vivienda, o hay un subregistro también de población, o las dos cosas simultáneamente, porque no me cuadran los números, no cuadra eso y que 4.418.000 viviendas y tú le tiras 5 gente por cada vivienda, mínimo. Bueno, mientras tanto, vamos a ver cómo entonces se van a utilizar esos resultados del censo, que por supuesto... Es que serán banales. Bueno, vamos a ver, porque se supone que esos resultados deben ser precisamente para la aplicación de políticas públicas, se supone. Pero con todas estas falencias, yo no sé. Eso nada más va a servir para elegir diputados. Y asignar presupuesto. Eso nada más. Y ni eso, porque no creció Domingo. No creció. Pero creció algo mínimo. Reorganizó. Pero creció mínimo. Se reorganiza. Creció más. Que va a trabajar con el centro. Creció más aquí en el Gran Santo Domingo y en Higüey y ya. No, pero en San Cristóbal. Oye, ahí hay que. En San Cristóbal no quitaron un diputado de la circunscripción número 3, número 2, en la anterior. No, pero tienen que ponérselo ahora. No va a poner nada. Ya dijeron que trabajan con el 10. Pues ni para eso va a servir.